Hola, hola, ¿cómo están? Soy su catequista Adriana. Muchísimas gracias porque me permiten entrar a su casa, porque me permiten estar unos minutos con ustedes. Y fíjense que hoy vamos a tocar un tema muy importante y que espero y no lo olviden. Esto lo escribió Jesús Mondragón. Me voy a tomar, Jesús Mondragón, lo que tú escribiste es porque es muy importante que los demás lo sepan. Muchísimas gracias. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? De las malas conversaciones. ¿Cuántas malas conversaciones se vomitan cada día? Palabras deshonestas, charlas inmundas, chistes groseros, chistes picantes, palabras y chistes de doble sentido, comentarios morbosos. Ante todo, distingamos una mala palabra vulgar de una palabra obscena con connotaciones sexuales, que es a la que aquí nos referimos. ¿Y cuán extendido está este pecado por el mundo? Pues estas palabras, conversaciones y palabras obscenas se prefieren en toda clase de personas, tanto por los jóvenes de baja condición como por los de traje y corbata, tanto por mujeres de mala vida como por las señoritas de buenas familias. También, y es una lástima decirlo, estas malas conversaciones se oyen tanto de las bocas de adultos y viejos como también de las bocas de los niños. Qué contento está el demonio cuando oye preferir semejantes palabras obscenas. Le parecería haber destruido la obra de Dios, pues el hombre y la mujer que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, con estos pecados se convierten en imagen y semejanza de las más inmundas bestias y aún peor que ellas. Y aunque estas obscenidades del que se dicen son solo palabras y no se llevan a cabo en la obra, tanto solo por haberlas dicho ya se han ensuciado y empantanado el corazón. Casi de la misma forma como si se hubiese cometido, pues el comentario muchas veces implica ya un mal deseo. Y de allí el acto hay solo un paso. Y así se hacen de cierta manera reos del pecado terrible de fornicación o de adulterio, ya sea natural o antinatural, dependiendo de lo que se haya hablado. Será de momento un pecado de lengua, pero ya lleva muchas veces el deseo de su materialización. En tal caso es un pecado también de deseo, o puede conducir fácilmente a él. Y muchas veces del deseo al acto es poco el espacio que existe, porque lo que se expresa por la lengua nace del fondo del corazón. Y así, si muchos pecados no se concretizan materialmente, es a veces solo por falta de oportunidades. Cierto es que en algunos casos el chiste de doble sentido, por decir un ejemplo, no lleva necesariamente implícito el mal deseo, sino el tonto ánimo de divertir al otro. Pero fácilmente puede abrir el corazón y la mente de lo que se expresa o del que lo escucha, algo que está fuera de nuestro control, o pensamientos o deseos pecaminosos de momento o más tarde. Y peor aún, si es un ámbito recurrente. Otro tanto ha de decirse de la pésima costumbre que existe en algunos países, como México, de lo que se denomina alburear al amigo.
Esto es fastidiarle y decirle picardías jugando con las palabras de doble sentido que rayan muchas veces en los aspectos homosexuales, como si tuviera alguna maldita gracia ostentar como homosexual activo. Ni qué decir de aquellas malas conversaciones donde con lujo de detalle y morbo se expresan deleitosamente los hechos o deseos más inmorales, como si fuese lo más natural. Esto hace pecar gravemente al que habla y generalmente al que escucha también. No olvidemos la sentencia fulminante de nuestro Dios. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas heredarán el reino del cielo. Esto lo encontramos en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. Para tener asco de estos pecados de las malas conversaciones, chistes obscenos y palabras inmundas, veamos algunas consideraciones que nos recordarán el grave daño que se hace con este pecado en las almas del prójimo y también en la misma alma de quien las proferie o las dice. Las palabras obscenas hacen gran daño al prójimo. San Agustín a los que hablan deshonestamente los llama mediadores de Satanás, porque donde no puede llegar Satanás con las sugestiones, llegan los impuros con las palabras obscenas que pronuncian. El apóstol Santiago habla de estas malditas lenguas y dice que la lengua del impuro es fuego inflamado por el infierno, con el cual quema al obsceno a los demás. Dios en el libro del Eclesiástico habla de un tercer tipo de lengua, el cual es aplicable a la lengua de los impuros. Esto es en el capítulo 28, versículo 16. La primera lengua es la lengua espiritual, la que habla de Dios. La segunda lengua es la lengua mundana, la que habla de los negocios y riquezas del mundo. Y la tercera lengua es la lengua del infierno, que es la que habla sobre obscenidades carnales, y esta es la que pervierte a muchos y hace que se pierdan en el infierno. El rey David dice que la vida del hombre sobre la tierra está llena de tinieblas y de obscuridad. Esto quiere decir que el hombre, mientras vive, camina entre tinieblas por un camino resbaladizo, por lo cual está en peligro de caer a cada paso. Si no tiene toda la cautela y no mira muy bien por dónde camina, con el fin de evitar las caídas que son las ocasiones de pecar. Si en este camino tan resbaladizo hubiese además alguien que se encargase de empujar a los otros para hacerlos caer, sería un milagro de que no se cayesen en el precipicio. Pues esto es precisamente lo que hacen aquellos instrumentos del demonio que hablan obscenidades, inducen a los otros al pecado mientras estén en el mundo, habitando en las tinieblas y cercados por una carne tan propensa a este vicio. Hablando de Dios acerca de estos hombres y mujeres con lenguas obscenas, dice, sus bocas son sepulcros abiertos. Esto lo encontramos en Salmos 5, 11. Y San Juan Crisóstomo añade que las bocas de estos que no saben hablar sin obscenidades son sepulcros abiertos que exhalan putrefacción y contaminan todo a su alrededor, de la misma forma que el olor que sale de la podredumbre de los cuerpos amontonados en una fosa infesta y trastorna a todos aquellos que perciben la hediondez. Para recalcar todavía más el grave daño que ocasiona la lengua impura, Dios dijo, el golpe del azote deja una llaga en el cuerpo, pero el golpe de la lengua desmenuza los huesos.
Esto lo encontramos en Eclesiásticos 28:21. Esto quiere decir que las heridas que causan las lenguas deshonestas penetran hasta los huesos de aquellos que las oyen, por el escándalo que les causan, especialmente cuando se profieren en presencia de personas jóvenes e inocentes. Cuenta San Bernardino de Sena que una doncella muy pura y que vivía santamente una vez oyó a una joven una palabra obscena, y fue tal el escándalo que le produjo que ella quedó terriblemente conturbada. Le comenzaron a llegar gran cantidad de malos pensamientos y deseos, de tal manera que llegó a consentirlos y después se entregó tanto a la impureza que dice el santo que aunque el demonio hubiese tomado carne humana, no hubiera podido cometer tantos pecados impuros como los que ella cometió. ¿Cuál habría sido el fin de esa doncella antes pura que se volvió un demonio? ¿Y cuál habrá sido el fin de ese joven que pronunció esa palabra obscena y le escandalizó? Seguramente que el fin de esa joven, si no se arrepintió, fue terriblemente peor, pues no olviden lo que nuestro Señor advirtió: quien escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una rueda de molino y lo echasen a lo profundo del mar. Ay del hombre por quien el escándalo viene. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 6 al 7. ¿Cuántas almas se han condenado por culpa de la lengua impura? Dios dijo tristemente: muchos han perecido al filo de la espada, pero no tantos como por culpa de su lengua. Esto lo encontramos en Eclesiástico, capítulo 28, versículo 22. En fin, esos hombres y mujeres cuyas lenguas son un volcán de impurezas son la ruina del mundo. Dijo un autor que más daño hace uno solo de ellos que 100 demonios del infierno, siendo así la ruina de muchas almas. Por eso Dios le pedirá terribles cuentas en el día del juicio, y de muchísimos de ellos Dios podrá decir lo mismo que le dijo Judas: más le valiera no haber nacido. Las palabras obscenas hacen gran daño al alma misma del que las profiere. Podría decir alguno: pero esas palabras deshonestas y chistes malos yo los digo por diversión y sin malicia. A ellos un autor les responde: ¿con qué los dices por diversión? Esas diversiones hacen reír al demonio y te harán a ti llorar eternamente en el infierno. Porque no sirve decir que tú lo dices por diversión y sin malicia, pues cuando profieres esas palabrotas escandalosas y obscenas, es muy difícil que uno no complazca con las ideas que surgen en la imaginación, pues normalmente resulta que ellas una secreta complacencia que suele ser semejante a una chispa que puede fácilmente encender la estopa seca, y de allí se llega fácilmente a las obras. Además, ¿puedes tú saber el efecto que causarán en el que te escucha? ¿Puedes tú controlar en el otro o en la otra las escuchas sin malicia alguna? No hay que olvidar que los hombres y las mujeres están todos inclinados al mal, inclinados al pecado. Tenemos una naturaleza gravemente herida por el pecado original. Recuerden lo que dijo Dios: los pensamientos del corazón humano se dirigen al mal todos los días. Esto lo encontramos en el Génesis, capítulo 6, versículo 5. Por eso, y sobre todo en materia de impureza, tenemos que ser muy cautos y prudentes, si no, muy pronto nos hallaremos enredados y enlodados en estos vicios deshonestos de los cuales será muy difícil salir. Además, nos advierte el Espíritu Santo: no seas capturado o agarrado por tu lengua. Esto lo encontramos
en Eclesiástico. Esto quiere decir, ten cuidado de no labrarte con tu lengua una cadena que te conduzca y arrastre a los infiernos, pues la lengua mancha todo el cuerpo e inflama la rueda de la vida. Si, como antes dijimos, la lengua es uno de los miembros del cuerpo que cuando habla mal infesta a todos los demás miembros e inflama y corrompe toda nuestra vida desde la niñez hasta la senectud, y de allí resulta que los que hablan obscenidades no saben abstenerse de semejantes conversaciones aun cuando sean ancianos. Otra razón más por las que las malas conversaciones hacen daño al alma de los que la profieren es que se hacen desmerecedores de la misericordia de Dios. ¿Se compadecerá Dios de aquellos que no se compadecen de las almas de los prójimos? Dijo el apóstol Santiago que serán juzgados sin compasión aquel que no tuvo compasión de los demás. Juicio sin misericordia aquel que no tuvo misericordia. Y los que hablan impurezas no tienen misericordia del prójimo, pues a veces vomitan sus obscenidades tanto a una persona como a muchas, y cuando mayor es la concurrencia, tanto mayor es el calor y desenfreno con que suelen hablar. Y sobre todo, las profieren con sus amigos. No tienen piedad ni de sus amigos, pues con esas palabras están más que contaminando y hundiendo las almas de sus tristes amigos. Y todavía más grave aún, a veces los hombres dicen sus chistes delante de mujeres cuando también delante de los niños. Arrasan con todo, no tienen escrúpulos, no tienen pudor, perdiendo toda vergüenza. Y hasta se gozan al echarse unas carcajadas para deleitarse sobre el tema impuro que han hablado, y de esta manera les dan más fuerza a sus palabras. Si estas personas de lenguas impuras siguen obrando así, ¿podrá Dios tener compasión de ellas? Por todo esto que hemos dicho, los impuros, con todas sus sucias palabras, están matando, condenando, sumergiendo cada vez más profundo a su propia alma. Y como conclusión, cuidémonos mucho de no proferir con nuestras bocas palabras deshonestas, ni siquiera las palabras de doble sentido ni los chistes picantes, pues Dios ordenó lo siguiente: la fornicación y cualquier impureza ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 3. Dios nos ha dado la lengua, no para ofenderle, sino para alabarle y bendecirle. Y por eso nos ha dicho: haz una balanza para tus palabras y un freno bien ajustado para tu boca. Y mira, no resbales en tu hablar, por lo cual caigas en tierra y seas incurable, mortal tu caída. Esto lo encontramos en Eclesiásticos 28, 29, 30. Pensemos que nuestras bocas han entrado ya muchas veces nuestro Señor Jesucristo en la Santa Comunión. Y por eso debemos precavernos con mayor cuidado de proferir cualquier palabra que contamine la puerta por donde ha entrado y entra Dios a nuestro corazón. Es más, usemos nuestra boca para hablar como Dios lo quiere. Dios dijo: sus palabras estén siempre condimentadas con la sal. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Es decir, nuestra conversación debe ir mezclada con palabras santas que muevan a los demás a amar a Dios y a retraerlos de ofenderle. Feliz la lengua que no sabe sino hablar de las cosas
de Dios. No olvidemos que cada palabra hablada, Dios tomará nota. Estas palabras van contra el sexto y muchas veces contra el noveno mandamiento de la ley de Dios. Usemos nuestra lengua como un poderoso instrumento para aumentar la gloria de Dios y para la edificación del prójimo, pues de esta manera podremos gozar eternamente de la hermosa gloria que Dios nos tiene preparada. Muchas gracias. Por eso es que quise tocar este tema de las malas conversaciones y que a veces los tomamos muy a la ligera y que gracias a Jesús Mondragón porque escribió esto y me tomé el atrevimiento de tomarlo para que se dé a conocer y que se vea cuáles son las consecuencias de hablar en doble sentido, de hacer todo lo que acabamos de escuchar. Todo tiene está contenido en la Biblia. Y efectivamente, si nosotros comulgamos, no es posible que después de haber comulgado seamos igual. Yo les puedo asegurar que nuestra vida jamás puede volver a ser igual. ¿Por qué? Porque tomamos ni más ni menos que a Jesús sacramentado, ¿sí? Con toda, absolutamente con toda su gloria, ¿sí? Y de hecho, es cuando comulgamos, tenemos ese encuentro con Cristo, total, completo, con toda su santidad, con todo lo que es Él. Ojalá y esto nos ayude, por supuesto, a tener esa conversión que debemos de tener todos los días. Muchísimas gracias. Soy su catequista Adriana. Si les gustó, por favor, compártanlo. Compártanlo porque creo yo que ya es hora y ya es momento de que si realmente querramos cambiar, lo hagamos en serio. Lo hagamos en serio porque venimos aquí ¿a qué? A ser felices. Y como dice aquí, feliz la lengua que no sabe sino hablar de las cosas de Dios. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Y si les gustó, compártanlo. Soy su catequista Adriana. Paz y bien.